es Ranieri Sales, vivo en Brasil, soy brasileiro y trabajo como el pastor principal de la iglesia de la institución hermana de la UAP, UNASP Campus 2. Traigo un cariñoso abrazo y besos de nuestra juventud y de allá para ustedes. Hay mucha gente orando por esta semana de oración. Y siempre que tuve la oportunidad, pedí que orasen para que yo pudiera hablar de manera que ustedes pudieran comprender. ¿Qué tal? ¿Están comprendiendo bien? No se animen. La introducción he memorizado completa. Cuando entre en el sermón, entonces, probablemente no será tan bueno así. Conozco muchos de ustedes, algunos de ustedes ya vivieron en el UNASP, otros he conocido en otras partes de Brasil, y así que estoy muy, muy contento. A causa del idioma, yo decidí predicar sencillo. No voy a traer sermones complicados, con pensamientos rebuscados, hasta porque tengo la limitación del idioma. Y exactamente por eso pienso que Dios podrá hacer grandes milagros en la vida de cada uno de nosotros. El tema de la semana es para acordarnos de que Dios, nuestro Dios, es un Dios de milagros, el Dios del imposible. En los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, los milagros de Jesús son llamados de señales. Porque como una señal, cada milagro apunta para una realidad más importante que el mismo milagro. Y también quiero decir que no voy a predicar solamente los milagros físicos que Jesús hizo aquí en la tierra. Sin embargo, quiero predicar de experiencias de milagros en la vida de las personas en los tiempos bíblicos para ayudar a aquellos de ustedes que están en este momento necesitando de un milagro en su vida. ¿Hay alguien aquí que está necesitando de un milagro? Déjame ver la mano. Casi todos. Entonces, todo lo que vine a decir aquí es solamente una declaración. Dios puede hacer el milagro que tú necesitas. No solamente puede, sino que Él también quiere hacer el milagro que tú necesitas. La semana de oración debe ser, antes de cualquier otra cosa, una oportunidad de acercarnos a Dios, de buscarmos una transformación, una mudanza de vida. No es la predicación que hará este cambio en tu vida, sino el poder de Dios. Así que quiero empezar haciendo el llamado, lanzando un desafío que va a permanecer durante toda la semana en cada una de las reuniones. El desafío es que cada uno de nosotros encuentre una batalla para tener en esta semana y buscar de Dios la victoria en esta batalla. No sé si me explico bien, cómo está mi castellano, y portuñol, no sé cómo se dice. ¿Comprende bien? Todos me comprenden, por favor? ¿Sí? No puede contestar porque no están comprendiendo. Entonces, antes de abrir la Biblia, me gustaría de pedir que cada uno ahora pense cuál es la batalla que tú necesitas ganar con Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está tu vida cuando las luces se apagan? ¿Cómo está tu vida cuando estás
solito, en tu habitación. ¿Cómo están tus relaciones con las personas? Tu, no sé cómo se dice, noviazgo. ¿Cómo está tu noviazgo? Podemos hablar de la pureza. ¿Cómo está este tema en tu vida, en tu corazón? ¿Cómo andan tus pensamientos? Déjame preguntar más. ¿Cómo anda tu computadora, tu internet, tu televisión? ¿Cómo andan estas cosas en tu vida? ¿Cómo anda tu recreación? ¿Así se dice? Divertimientos. ¿Cómo está tu vida a los ojos de Dios? Esta es la pregunta que quiero que permanezca en tu mente durante toda la semana. ¿Cómo está tu vida espiritual? Y ahora el desafío. ¿Necesitas tú un cambio? ¿Hay algo que necesita cambiar? ¿Hay algo que necesita ser transformado en tu vida? Aquí está el desafío. Vamos durante esta semana tener una batalla con Dios. Porque nuestro Dios es el Dios de la victoria. Él te dará la victoria en tu batalla espiritual. Durante toda la semana estaremos orando. Yo ya tengo mi batalla para esta semana. Y ya empecé a trabar esta batalla con Dios. Y trata-se de algo, no es nada de un pecado, sino algo en mi vida que necesita ser cambiado. Y yo me he dado cuenta de esto hace tiempo, pero siempre dejando para después. Y ahora decidí en esta semana trabar una batalla con Dios, en la búsqueda de una transformación. ¿Cuál será tu batalla con Dios? El primer desafío, el primer paso, mejor, el primer paso debe ser solucionar el problema del pecado. Y para eso elegí un pasaje de la Biblia que trata exactamente de este punto. Y ahora sí, los invito a acompañarme la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Capítulo 8. ¿Cuál es el primer paso en nuestra batalla con Dios? ¿Cuál es el primer paso? Solucionar el problema del pecado. Y aquí está una persona que tenía un grande problema con el pecado. Y su problema fue solucionado por Jesús. Y vamos a ver qué lecciones y cómo podemos seguir el ejemplo o disfrutar de la misma bendición que esta persona disfrutó en la presencia de Dios. Así que me gustaría hablar en esta noche específicamente para aquellas personas que están luchando contra un pecado, una adicción, un comportamiento, una actitud que no está bien a los ojos de Dios. San Juan capítulo 8. Por favor, permanezca con su Biblia abierta en este texto durante toda la presentación. Les voy a invitar a acompañarme en la lectura de la palabra de Dios, a partir del comienzo del capítulo. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo
y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tírele la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos. Y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Permanezca con su Biblia abierta. Aquí está el punto que quiero tratar en esta noche. Ni yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Aquí está la solución para el problema del pecado. Pero antes de tratar específicamente sobre este punto, me gustaría, como consideraciones introductorias, rápidamente comentar algunos hechos significativos en esta escena, en este encuentro de la mujer con Jesús y con toda aquella gente que estaba ahí, los fariseos, los doctores de la ley. Algunos hechos significativos. El primer hecho significativo está en el versículo 3, en el verso 3. Ahí vemos que ellos, como dice el texto, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio. Es significativo notar que ellos trajeron únicamente a la mujer. Si ella fue apañada, no sé si me explico bien, ¿cómo se dice? Atrapada en el mismo acto del adulterio, no podría estar sola. Pero es interesante que trajeron a Jesús únicamente a la mujer. Esto es una evidencia de que la preocupación de aquellos hombres no era la situación del pecado de la mujer, no era la condición espiritual de la mujer. Esta no era la preocupación de ellos. Ellos no estaban preocupados con la vida espiritual de aquella persona. Entonces, esa es una actitud típica de los fariseos, no solamente de aquel tiempo, sino también de los fariseos modernos. Personas que están a veces más preocupadas en acusar al pecador que en solucionar el problema del pecado. No sé si ustedes conocen a alguien así. Tenemos algunos por ahí, alrededor del mundo, en toda la historia de la iglesia. Y parece que en cada congregación hay personas con ese espíritu. Están siempre listas a acusar, no porque están preocupadas con la situación espiritual del pecador. Tal vez motivados por un celo ciego, sin entendimiento. Son personas que en la faz del pecado ajeno no sienten ningún celo auténtico por la iglesia. Tampoco están preocupadas con la salvación del pecador. Personas en la iglesia que solo quieren ver sangre, la condenación. Son los vengadores de Dios. ¿Está bien la expresión? Los vengadores de Dios. Es una lástima que haya personas así. A estos les diría lo siguiente: antes de tratar con los pecados ajenos, suelta las piedras. Suelta las piedras. Personas que están siempre listas a acusar y condenar. Hermanos,
si fuéramos tan severos con nuestros propios pecados como somos con los pecados de los otros, ya estaríamos en el cielo. A veces estamos tan concentrados en la vida de las personas, porque el pecado, porque aquel, porque aquella, porque la juventud de la iglesia, porque está todo, y están tan concentrados mirando la vida de los otros, los pecados ajenos, que no perciben su propia condición espiritual. Suelta las piedras, suelta las piedras. ¿Quieres conocer bien a una persona? No te preocupes mucho con lo que ella habla a respecto de sí misma, sino con lo que habla de los otros. ¿Me hago comprender bien? Casi siempre nosotros, las personas en general, miran los defectos, los propios defectos en la vida de los otros. Me faltan quizás las palabras mejores para expresarme. Así que cuando una persona viene a ti, mira, y dice, escucha, ¿sabes? Aquella persona, y comienza a hablar, sepas de una cosa. Lo que está hablando mal de los otros casi siempre son sus propios defectos. Eso se llama proyección. Proyectamos en los otros nuestros propios defectos. Entonces, a veces me preocupo con esas personas en la iglesia, lo que están haciendo en la iglesia. ¿Sabes? Aquella anciana que está todo el tiempo mirando la falda, el tamaño de la falda de la chica, el color de sus labios, el tamaño del cabello del chico, del muchacho, y está tan preocupada con las ropas de la joven hermosa. ¿Sabes qué? Probablemente haría lo mismo si también fuera joven y hermosa. Es una tendencia. Mira, no estoy disminuyendo la gravedad del pecado de las personas, no es eso que estoy haciendo. Solamente la preocupación con los fariseos modernos, los que llevan las personas para Dios solamente para condenar. Señor, aquí está. La agarramos en el mismo acto del adulterio. Entonces están siempre apuntando los pecados de los demás. Así que es significativo el hecho de que trajeron únicamente la mujer. Otro hecho significativo en esta historia es el momento en que Jesús escribe en el suelo, verso 6. La segunda parte del verso 6 y adelante. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tírele la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Eso es un hecho significativo en la historia. Mucho se ha hablado y escrito sobre qué escribió Jesús en el suelo. ¿Qué escribió Jesús? Hay muchas interpretaciones, especulaciones, tradiciones, pero hay un acuerdo. Casi todos los estudiosos aceptan y tenemos información inspirada para decir eso, de que Jesús estaba escribiendo algo que tenía que ver con los pecados de aquellos que estaban acusando a la mujer. Y ahí vemos Jesús escribiendo en el suelo. Dios en la persona de Jesucristo.
poniendo su mano en la tierra. En la Biblia podemos ver Dios escribiendo 4 veces. 4 veces Dios escribe en la Biblia. En el Sinaí, en el palacio de Belsasar, aquí Jesús escribiendo en la tierra, y en el libro de Hebreo, el Espíritu escribiendo en el corazón. Pero es significativo el hecho de que Jesús ahí está escribiendo en el suelo, poniendo su mano en la tierra. Y aquí hay un paralelo con el Edén. En el Edén, Dios pone la mano en la tierra para crear un hombre inocente. Aquí Jesús pone la mano en la tierra para salvar una mujer culpable. Eso es significativo. Y como les dije, lo que escribía tenía que ver con los pecados de aquellos hombres. Otro hecho significativo está en el verso 9. Al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a uno. Ahora mire lo que dice el texto. Empezando desde los más ancianos. Y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Aquí está. Empezando desde los ancianos. Yo pienso que esto puede ser algo significativo. Los mayores salieron primero. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué salieron primero los ancianos? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo también quiero. Cuando ustedes sepan, me digan, por favor. Yo no sé. Pero también no pienso que la palabra de Dios desperdicia, no sé si está bien mi palabra, desperdicia información. Así que si aquí está esta información de que los ancianos salieron primero, es porque hay algo importante en esta información. No hay una explicación. En la palabra de Dios no hay una explicación. Yo no he encontrado una explicación escrita, inspirada, por qué los ancianos salieron primero. Pero aquí está la información. Los ancianos salieron primero. Esto me lleva a algunas reflexiones. Y quiero decir que son solamente reflexiones. No existe aquí ninguna teología en esta reflexión. Es solo para pensar un poco. ¿Por qué los mayores salieron primero? Y ahora yo me siento tranquilo en hablar esto porque ya me encuentro en la categoría de los mayores. Porque este año cumplí, no voy a decir. No voy a decir porque ustedes no van a creer. Porque parezco mucho más joven de lo que soy. Entonces no voy a decir. Entonces me quedo tranquilo porque estoy en esta categoría. Y esto me lleva a pensar sobre mi propia experiencia. Para que nadie siga especulando sobre mi edad, le voy a decir. Cumplí medio ciclo, 50 años. Sé que no parece la mitad, pero es verdad. Mis impresiones personales son las siguientes sobre este hecho de que salieron los mayores primero. Mis impresiones personales son las siguientes. A veces escucho muchos adultos diciendo, los jóvenes pecan más do que los adultos. Los jóvenes son más pecadores. Los jóvenes pecan más
porque son jóvenes, no tienen experiencia. Yo diría, los jóvenes no pecan más, sino que ocultan menos sus pecados. Esta es la diferencia. Y como le dije, yo puedo decir esto porque he vivido en todas las etapas de la vida hasta los 50. Y he convivido con gente de todas las fases de la vida. Y la experiencia, no solamente mi propia experiencia, sino la experiencia de la vida, me ha mostrado esto. Los jóvenes no pecan más que nosotros adultos. Ellos apenas solamente ocultan menos sus pecados. Son más transparentes. No sé si me hago comprender. Lo que he aprendido sobre los jóvenes es que ellos son más sensibles a la culpa y a la invitación del Espíritu Santo. Yo soy pastor de jóvenes. Tengo ahí en mi iglesia como 4,000 jóvenes. Son más sensibles. Están más dispuestos a escuchar las invitaciones de Dios. Tal vez porque no han tenido tiempo de vida suficiente para endurecer la conciencia, tanto como nosotros adultos. Los pecados de los jóvenes son más vistos, los de los adultos son más disimulados. Esta es la diferencia. No estoy queriendo amenizar el pecado de los jóvenes. No me comprendan mal, no estoy diciendo esto. Lo que quiero es solamente advertir a los adultos. No pienses que porque es mayor, porque no te sales a la noche para los bailes de la vida, que tú eres menos pecador que los jóvenes. No. Necesitamos tener una comprensión más clara sobre la gravedad del pecado, la seriedad del pecado y qué es el pecado. Estos hombres de la historia estaban tan preocupados con el comportamiento, con el hecho de la mujer, que ellos no percibían que el verdadero pecado está adentro, en los pensamientos, en el corazón. Ahí está. Quizás es importante saber o destacar que los mayores salieron primero. Los fariseos modernos disfrazan sus pecados simplemente cambiando el pecado de nombre. Al orgullo llaman autoestima. A la crueldad con las personas a veces llaman justicia. A veces a su ofensividad llaman franqueza o sinceridad. Así que debemos estar preocupados, sí, con el comportamiento de los jóvenes, con las actitudes de ellos, pero necesitamos primero solucionar el problema del pecado en mi corazón, antes de querer solucionar el pecado del otro. Como dice la palabra de Dios, primero saca la viga de tu ojo para poder sacar la paja del ojo de las otras personas. Y finalmente, otro hecho importante, significativo de la historia, y ahora sí, termino destacando la parte más importante de esta historia, el versículo 11. Como les dice en el inicio, ella contestó, verso 10, entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Queridos jóvenes, aquí están dos declaraciones que andan juntas. Dos experiencias que en realidad no son dos distintas, sino que son dos experiencias que andan juntas
en nuestra vida. Las dos declaraciones de Jesús. Yo no te condeno. La primera. La segunda, vete y no peques más. La primera declaración, yo no te condeno, tiene que ver con la culpa del pecado, la condenación del pecado. La primera declaración es una declaración de perdón por los pecados cometidos en el pasado. ¿Cómo anda tu vida? ¿Qué pecado has cometido en tu vida? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Estás luchando con una culpa? ¿Tu conciencia está pesada, partida, sangrando a causa de un pecado? La primera cosa que Dios te ofrece en esta noche es el perdón. El perdón. ¿Nadie dice amén? Amén. El perdón. Si confesas tu pecado y le pide a Dios el perdón, Dios te perdona. Yo tampoco te condeno. Si estamos con Jesús, no hay condenación. No hay condenación. Y eso no depende de ti. No depende de mí. Depende de lo que hizo Jesús en la cruz. Un hecho completo, terminado en la cruz. Ahí está pagado el precio completo en la cruz. Podemos así tener toda la seguridad de acercarnos a Dios y le pedir el perdón por nuestros pecados. Ahora, lo que Dios hace por nosotros no termina solamente con la liberación de la culpa por el pecado. Porque mi problema no es solamente la culpa de los pecados que he practicado en mi vida. Ese no es mi problema. Digo más, ese no es mi mayor problema. ¿Me expreso bien? El problema más grande que tengo no es la culpa por el pecado. El problema, el real problema es la tendencia que yo tengo de pecar de nuevo, de seguir pecando. Así que buscar el perdón, recibir el perdón, estar perdonado sin culpa, eso no es suficiente para mí. Porque si Jesús dijera a la mujer, yo tampoco te condeno, yo no te condeno, y se quedara solamente con eso, ¿cómo seguiría la vida de ella? Saldría de la presencia de Cristo probablemente para seguir pecando. Aunque quisiera vencer el pecado, no iba a encontrar fuerzas para vencer el pecado. Así que Jesús no se queda solamente con la liberación de la culpa. Yo no te condeno. Jesús ofrece algo más para mí y para ti. Vete y no peques más. Esta no es solamente una orden de Jesús, como si dijera, mira, vete y ahora cuida de tu vida para que no peques más. No es ese el sentido de la expresión de Cristo. La expresión es, hija mía, si tú permaneces en comunión conmigo, yo te daré el poder para vencer el pecado. Es eso que Dios está ofreciendo para nosotros. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuánto tiempo has vivido perdiendo las batallas? ¿Cuánto tiempo has sufrido a causa de este pecado, de este vicio, de esta adicción, de este problema, de este temperamento? ¿Cuánto tiempo? Lo que quiero destacar aquí en esta noche es solamente lo siguiente: Dios te ofrece la liberación completa de este pecado que te está afligiendo el corazón. Dios te ofrece dos cosas: la liberación de la culpa. Yo no te condeno. Así que no necesitas seguir sufriendo con esta culpa, perdiendo el sueño. No necesitas. Y el perdón de Dios no necesita tiempo.
yo tengo un pecado, necesito pasar un mes, un año luchando con Dios. Y ahí oramos, Señor, perdona porque cometí este pecado. Y en el otro día estamos orando de nuevo. Y no necesitamos orar 2 veces a causa del mismo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos el pecado. Nuestra lucha no debe ser para recibir el perdón, porque el perdón ya fue alcanzado en la cruz y puede ser experimentado en un momento, una oración, con un corazón sincero, arrepentido, así en un momento. Pero no se queda ahí nuestra lucha con Dios. Seguimos luchando, no para recibir el perdón, porque ya lo recibimos cuando confesamos y buscamos, sino una lucha para alcanzar la victoria sobre el pecado. Vete y no peques más. Linda juventud de esta institución, de esta iglesia. No necesitas seguir tu vida con esta derrota espiritual. Aquí está el desafío del sermón de hoy y de toda la semana de oración. Una lucha con Dios, una batalla con Dios, para que Dios transforme tu corazón y te dé la victoria sobre quizás el pecado, algo que necesita ser cambiado en tu vida. Quiero terminar haciendo una oración y voy a orar en mi propia batalla espiritual que he puesto delante de Dios en esta semana. Pero quiero también orar por la batalla espiritual de algunos de ustedes que quieren empezar conmigo en esta noche una lucha con Dios para alcanzar una grande victoria en esta semana. ¿Hay alguien aquí que le gustaría se acercar de mí para orar? No quiero que vengan todos, sino que es algunas personas aquí para representar los demás. Algunos que vengan aquí cerquita de mí para orar juntos por todos. Puede venir. Alguien que quiera presentar delante de Dios su batalla espiritual de esta semana. Y puedes tener la seguridad de que Dios te va a dar grandes victorias en tu vida espiritual. Ahí está bien. Los demás que quieran venir pueden ponerse de pie. Y así oramos para que Dios nos dé la experiencia de esta mujer cuando tuvo su encuentro con Jesús, de haber sido liberada de la culpa, pero no solamente de la culpa, sino que también del poder del pecado. Oramos. Santo Dios, muchas gracias, Señor, por esa gente linda que está aquí en la iglesia. Muchas gracias por esta linda oportunidad que nos das de esta semana de oración. Una oportunidad de alcanzarmos grandes victorias en nuestra vida. No permita, Señor, que ninguna de estas personas, de estos jóvenes, de estos hermanos y hermanas, termine la semana sin experimentar una verdadera y profunda transformación en su vida. Danos esta experiencia, Señor. Queremos salir de aquí seguros de tu perdón. Por eso, en este momento, en silencio, cada uno tendrá la oportunidad de te presentar una confesión de sus pecados. Gracias, Señor, por el perdón. Ahora queremos dar el próximo paso. Queremos vencer el pecado. No queremos seguir pecando, Señor. No queremos seguir haciendo las mismas cosas.
No queremos seguir, Señor, dando los mismos pasos. Necesitamos de una transformación profunda en nuestra vida. Y aquí está nuevamente, Señor, la oportunidad que cada uno tiene de comenzar una batalla espiritual contigo. Danos esta experiencia de victoria durante esta semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Gracias.